Ahora vamos a trabajar los cajones. Como pueden observar ustedes en la figura de modelo, tenemos 4 cajones por cada columna. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en la clase o en la lección del día de hoy. Pues bien, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer es tomar medidas para poder distribuir los cajones adecuadamente dentro de los espacios. Tenemos que aplicar una pequeña fórmula que ya se las voy a mostrar. Lo primero, como les dije, vamos a acercarnos, vamos a tomar medidas. ¿Qué medidas necesitamos? Necesitamos la altura interior de la cajonera. Para ello vamos a utilizar la herramienta acotación. Yo tengo aquí esta herramienta, se llama justamente como les dije hace un momento, acotación. Lo puedo activar también por teclado. Por defecto, esta herramienta no viene configurada para utilizarla con teclado, pero podemos configurarla muy fácilmente. ¿Cómo hacemos ello? Nos dirigimos aquí al menú ventana, hacemos clic, vamos luego a preferencias. Estando en preferencias, buscamos justamente aquí donde está marcado, dice métodos abreviados, y escribimos aquí acotación. Listo, entonces aquí ya nos salió, dice herramientas, acotaciones. Aquí donde ven esta ventana he ingresado la tecla que yo quiero que trabaje con esta herramienta. Yo puse A y luego hice clic en el más. Con esto ya estoy asignando esa letra para trabajar con esta herramienta. En mi caso me sale este aviso porque yo ya lo he configurado. A la pregunta dice, ¿quieres reasignar a herramientas acotaciones? Voy a ponerle sí, pero igual va a quedar con la misma tecla que yo ya le había puesto antes y luego simplemente poner aceptar. Entonces yo puedo activar acotaciones ahora presionando la tecla A. Entonces ya lo tengo activo y ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a marcar este punto, hago clic en este punto, luego en este otro punto de aquí abajo y con ello ya habré logrado acotar la altura interior de la cajonera. ¿Qué más necesito? Necesito también el ancho interior de la cajonera. Como les dije hace un momento, en este video solo vamos a trabajar los cajones, no las tapas de los cajones, solo los cajones. Entonces, ya tenemos la altura interior y el ancho interior. El ancho interior, ¿para qué nos sirve? Aquí hay que tener en cuenta lo siguiente. Nosotros cuando trabajamos con cajones vamos a colocarlos con herrajes. Los herrajes son las correderas, ¿sí? Las correderas que nos van a permitir desplazar los cajones hacia adelante, ¿correcto? Ahora, esas correderas tienen una medida estándar. ¿A qué me refiero con la medida estándar? El espesor. El largo de la corredera dependerá del tamaño del cajón. Se aconseja que la corredera y el cajón tengan las mismas dimensiones, me refiero a la profundidad, para darle el uso más optimizado de la corredera. Me refiero a su capacidad de resistir peso, ¿sí? Las correderas tienen especificaciones técnicas. Cuando uno compra puede tomarse el tiempo de revisar y dice cuántos kilos puede resistir la corredera instalada correctamente. Y correctamente es, como yo les digo, cuando el cajón tiene la misma dimensión que la corredera. Ahora, los tamaños de las correderas varían de 5 centímetros en 5 centímetros. Podemos encontrarlos desde 15, luego va a 20, 25, 30, 35, 40 hasta los 60 centímetros. Sí, entonces tenemos que aprovechar estas dimensiones para, de acuerdo a ello, dimensionar también nuestros cajones. Como les dije hace un momento, el espesor de las correderas es una medida estándar y es de 13 milímetros aproximadamente, ¿sí? Entonces, nosotros al ancho de nuestra cajonera le tenemos que descontar 13 milímetros de un lado y 13 milímetros del otro. En total, 26 milímetros. Por ejemplo, aquí tenemos nosotros 573 milímetros de ancho. A esta medida nos correspondería entonces descontarle, ¿sí? Descontarle 26 milímetros, con lo que tendríamos 573 menos 26, nos quedaría en 547 milímetros. 547 tendría que ser el ancho del cajón.
¿sí? El ancho del cajón. Entonces ya tenemos una idea de cómo funciona esto, para qué nos sirven estas medidas. Ahora, la parte más crítica de la distribución de cajones dentro de los muebles es la distribución eficiente de los cajones dentro del espacio. En este caso tenemos que distribuir 4 cajones en esta altura de 766 milímetros. Ahora bien, hay algunas medidas que las podemos estandarizar. Por ejemplo, el espacio de separación que va a tener el cajón de más abajo con respecto a la base. En mi caso yo trabajo con 10 milímetros, 1 centímetro de separación del cajón que va más abajo respecto a la base de la cajonera y 20 milímetros o 2 centímetros con la parte superior. En este caso no va a ser con el techo, sino más bien con el amarre que yo he puesto aquí, ¿sí? Que me está sirviendo, ¿sí? Para poder anclar el techo desde abajo. Si yo no utilizase este amarre, tendría que medirlo hasta aquí arriba, hasta el techo. En este caso, no es así. Listo. Entonces, tenemos 2 medidas que podemos estandarizar. Mejor dicho, 3, porque viene una más. La distancia del cajón de más abajo con respecto a la base, yo lo trabajo en 1 centímetro. Ustedes pueden poner la medida que más se adecue a su forma de trabajar. Y la distancia del cajón que está más arriba con la parte superior de la cajonera, en este caso es el amarre que les estoy haciendo mención, que es el que está aquí, ¿sí? En 20 milímetros o 2 centímetros. Y otra medida importante es la separación entre cajones. Normalmente, o usualmente, yo he estandarizado esta medida en 30 milímetros, 3 centímetros. Entonces, resumiendo, recapitulando, espacio inferior 1 centímetro, espacio superior 2 centímetros y separación entre cajones 3 centímetros. ¿Sí? Tenemos esas 3 medidas. Ahora, ¿cómo se calcula? Les voy a poner aquí una pequeña tablita en pantalla para que ustedes puedan después tomar notas si así lo gustan. ¿Cuál es la fórmula? La fórmula para el cálculo de la altura de los cajones es la siguiente. Es la altura interior de la cajonera, que en este caso es 766, menos el espacio inferior, menos el espacio superior, menos, ¿sí? Menos la separación entre cajones multiplicado por la cantidad de cajones menos 1. ¿Por qué la cantidad de cajones menos 1? Muy sencillo. Si tenemos 2 cajones, solamente va a existir un espacio de separación. Si tenemos 3 cajones, habrán 2 espacios de separación. Si se dan cuenta, el espacio de separación siempre es 1 menos que la cantidad de cajones. Entonces, ya tenemos, repitiendo, la altura interior, que es 766, menos el espacio inferior, menos el espacio superior, menos la separación entre cajones por la cantidad de cajones menos 1, ¿sí? Y todo ello dividido entre la cantidad de cajones. El resultado nos va a dar la altura del cajón. Si obtenemos como resultado un número decimal, el redondeo tiene que ser hacia abajo. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si yo tengo 145.5, normalmente lo redondearíamos a 146, pero en nuestro caso lo que vamos a hacer es redondearlo a 145. ¿Sí? Entonces es redondear hacia abajo. Entonces ahora, adicionalmente a lo que les acabo de mostrar, yo en un video en este mismo canal tengo un formulario donde yo tengo ya todas las fórmulas preparadas solamente para ingresar las medidas que yo les acabo de mencionar. Les voy a poner en la descripción el link del video para que ustedes puedan observar cómo trabaja este formulario y también para poder descargar este formulario, ¿sí? Para que se puedan ayudar. Cuando están empezando es bastante importante tener de alguna manera una ayuda que nos dé la tranquilidad de que los cálculos están bien hechos. Ya con el tiempo y con la práctica ya no será necesario, ustedes lo harán solos. Entonces, les voy a mostrar de qué se trata este formulario. Voy a abrirlo. Listo, aquí tenemos entonces lo que yo les hacía mención hace un momento,
que este es un pequeño formulario que nosotros lo único que tenemos que hacer es ingresar las medidas necesarias y aquí el cálculo se va a realizar de forma automática. Entonces vamos a regresar para verificar las medidas y ponerlas dentro del formulario. Aquí está, tenemos la altura interior 766 milímetros. Listo, entonces donde dice altura interior vamos a escribir, ¿sí? 766. Separación entre cajones. Aquí yo ya lo tengo ingresado. Está 30 milímetros, 3 centímetros, lo que yo les dije hace un momento. Espacio superior, 20 milímetros, 2 centímetros. Espacio inferior, 10 milímetros, 1 centímetro. Y cantidad de cajones, 4. Aquí tenemos como resultado 161, ¿sí? 161. ¿Cómo se realizó el cálculo? Vamos a revisarlo aquí. Aquí hemos hecho, como les dije hace un momento, de preferencia hay que redondearlo siempre hacia abajo y para ello he utilizado una fórmula que ustedes van a poder revisar cuando ya hagan la descarga de este archivo, que es aquí tenemos la información internamente, dice de 7 viene a ser la altura interior, menos de 9 es el espacio superior, menos de 10 el espacio inferior, menos de 8 viene a ser la separación entre cajones por la cantidad de cajones menos 1 y todo dividido entre la cantidad de cajones. Aquí el 0 que forma parte de la fórmula del redondeo, ¿sí? No se vayan a confundir. Listo, entonces eso es lo que tenemos. Si nosotros hacemos la comprobación a través de un calculador, lo que vamos a obtener sería lo siguiente: 766 menos 20, ¿sí? Menos 10 y también menos la separación entre cajones por la cantidad de cajones menos 1 sería 30 por 3, sería menos 90, ¿sí? Y todo eso dividido entre 4. El resultado me sale 161,5, pero aquí ya lo tenemos redondeado a 161 porque estamos haciendo el redondeo hacia abajo. Entonces ya estamos claros. Esa es la forma como ustedes pueden trabajar inicialmente para poder ayudarse y tener la certeza que el cálculo que están realizando es correcto. Entonces aquí ya tenemos la altura de los cajones, tenemos también el cálculo del ancho de los cajones y nos faltaría determinar cuál sería la profundidad. Como yo les dije hace un momento, la forma óptima de trabajar la profundidad es haciendo la profundidad del cajón del mismo tamaño que la corredera. Yo en algunos casos lo he hecho así, en otros trato de optimizar al máximo y hago la profundidad máxima, por supuesto dejando una holgura en la parte posterior para que no haya ningún problema, ¿sí? Pero en este momento lo que vamos a hacer es trabajar en función a los tamaños de las correderas. Entonces vamos a tomar la medida, vamos a tomar como referencia aquí esta pieza divisora, vamos a medir y la medida es 460. Recuerden que las correderas tienen medidas que van avanzando o cambiando de 5 centímetros en 5 centímetros. Entonces aquí yo tengo la posibilidad, si así lo deseo, de poner un cajón de 45 centímetros de profundidad, ¿sí? En este caso yo lo voy a hacer de 40. Un cajón de 45 centímetros me parece bastante profundo, a menos que ustedes así lo requieran. Yo lo voy a dibujar de 40, ¿sí? 40 centímetros de profundidad. Entonces vamos a empezar a trabajar. Vamos a dibujar las piezas. Vamos a empezar entonces a dibujar nuestro cajón. Lo primero que vamos a hacer es dibujar cada uno de los elementos que forman un cajón. Nuevamente, como una vez más, herramienta rectángulo. Y vamos a hacer nuestra primera pieza. Voy a dibujar aquí una cara que tenga 18 milímetros de ancho y de profundidad 400. Entonces pongo 18, punto y coma 400 y pongo Enter. Ahora voy a trabajar la altura. La altura ya sabemos, hemos calculado que es de 161 milímetros. Ya tengo la herramienta empujar tirar activa
llevo hacia arriba y escribo 161. Listo, ya tengo entonces un lateral de mi cajón. Sí, ya tengo un lateral. Voy a seleccionar tecla G y voy a poner lateral cajón. Ya está. Pongo crear. Ahora voy a hacer una copia para obtener el otro lateral. Ya está seleccionada la pieza. Nuevamente tecla M, tecla control, muevo la copia y utilizando la herramienta acotación voy a precisar el ancho. El ancho hemos dicho que va a ser de 547. Entonces vamos a utilizar la herramienta acotación, tecla A, ¿sí? Tecla A. Tomo este punto, tomo este otro y aquí lo tengo en 296. Entonces voy a seleccionar este elemento, esta pieza, tecla M y voy a desplazarla hasta llegar a la medida que requiero, que son los 547, que es aquí. Entonces ahora sí, ya tengo los dos laterales y voy a trabajar ahora las piezas frontal y posterior del cajón. Nuevamente, herramienta rectángulo, hago clic en este punto. Ahora en el punto de aquí abajo es opuesto, esquina inferior opuesta. Dibujo la cara, herramienta empujar tirar, 18 milímetros ingreso. Hago clic, ya está, lo selecciono, tecla G y voy a poner frente cajón y crear. Listo. Ahora voy a hacer una copia, ¿sí? Y voy a trasladar esa copia hacia atrás. Voy a orbitar para asegurarme de que esté bien ubicado. Y así lo tengo. Está muy bien. Entonces ya tengo las piezas correspondientes a mi cajón. Falta una. El fondo del cajón. Como yo les mencioné en el video anterior, yo acostumbro a poner los fondos en ranuras. Ya les expliqué cómo se colocan las ranuras. Sí, ahora les voy a explicar cuál es la dimensión que debe tener el fondo aquí, que también ya se lo he explicado cuando hemos trabajado la estructura, pero no está de más repetir un poco. Ahora, respecto al cajón, muchas veces dicen los cajones van a soportar bastante peso y el cajón, si lo ponemos de 3 milímetros, puede ceder al peso. Entonces justamente aquí aplica que cuando nuestro fondo está colocado dentro de una ranura, nos da la posibilidad de poner un amarre para poder soportar el peso que pueda tener ese cajón, ese fondo, y nos ayuda a que no sufra ningún daño. Entonces podemos hacer eso, o si no también poner un fondo de mayor espesor. En algunos casos, algunas personas acostumbran poner el mismo espesor de las piezas laterales, ¿sí? Que puede ser una forma. La otra puede ser poner un fondo con un espesor mayor, no de 3, sino puede poner de 6, poner de 9. No necesariamente ponerlo en ranuras, sino también ponerlo externamente, ¿no? Simplemente clavado a la base. Ya dependerá de la forma de trabajar de cada uno. En mi caso, yo sí lo pongo en ranuras y trabajo con un fondo de 3 milímetros. Entonces, eso es lo que voy a hacer ahora. Me voy a ubicar para poder dibujar el fondo del cajón. Ya estoy aquí, estoy desde abajo, lo estoy viendo y voy a trabajar en ello. Entonces ahora herramienta rectángulo, hago clic en esta esquina, en la esquina opuesta, empujar tirar, 3 milímetros, pongo enter y vamos a realizar lo mismo que hicimos en el video anterior. Vamos a reducir las medidas del fondo para que solamente quede incrustado 7 milímetros a cada uno de los lados que va a contener el fondo, ¿no? En este caso los laterales y frente y posterior del cajón. Entonces lo que voy a hacer es reducir.
Por diferencia, quedamos que es 18 menos 7 son 11 milímetros libres. Entonces son 11 más 11 son 22. Eso es lo que voy a hacer. Vamos a empujar, tirar 22 milímetros por este lado. Y también lo mismo por aquí, 22 milímetros. Una vez hecho esto, lo que voy a hacer será crear el componente. ¿Sí? Vamos a ponerle un nombre, vamos a ponerle fondo cajón. Ya lo creé, ahora lo voy a ubicar en su lugar. Voy a desplazarme inicialmente hasta hacer coincidir con los bordes, ¿sí? Ahora voy a moverlo 11 milímetros hacia un lado y 11 milímetros hacia abajo. Con esto ya el fondo ha quedado distribuido perfectamente. Lo último que me queda es desplazarlo hacia arriba. ¿Cuánto hacia arriba? Son 18 milímetros más el espesor del propio fondo. En este caso, 3 milímetros sería 18 más 3, 21. Herramienta mover. Pongo 21, pongo enter y ya está. Si yo considero necesario, podría poner aquí un refuerzo, un amarre en la parte inferior del cajón para darle mayor firmeza al fondo y no sufra daño si es que voy a poner bastante peso en este cajón, ¿sí? Vamos a ubicarnos adecuadamente para poder dibujar con comodidad. Entonces aquí ya tengo dibujada la cara. Lo que tengo que precisar es cuál es el ancho que quiero ponerle a esta pieza. El ancho que le voy a poner es de 70 milímetros, entonces escribo 70. Ya está. Lo único que me queda ahora es darle el espesor, que son 18, y enter. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear componente y vamos a ponerle amarre fondo cajón, para que no creo confusiones. Listo, entonces ya lo tengo. Ahora voy a ubicarlo exactamente en el centro. Voy a acercarme, herramienta mover, voy a tomar el punto de esta pieza y voy a buscar el punto medio lateral, que ya lo encontré, está ahí, y listo, y suelto. Ya está entonces ahora ubicada perfectamente esta pieza en el centro. Ya tenemos nuestro cajón que está preparado para el trabajo más rudo, podemos decirle, a soportar más peso. Perfecto, entonces ahora sí voy a ubicarme adecuadamente para poder mostrarle lo que ya hemos hecho. En este momento ya no necesitamos esta medida, vamos a borrar. Lo seleccionamos y ponemos eliminar, borrar o delete. Ya está. Y ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a crear un grupo. ¿Para qué creo el grupo? Creo el grupo para que estas piezas se mantengan unidas y voy a poderlas desplazar sin perder la forma, sin perjudicar la estructura. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es seleccionar todos los elementos que forman parte del cajón. ¿Sí? Vamos a ubicarnos adecuadamente para poder hacer la selección. Ahora sí. Vamos a seleccionar entonces todo. Y botón derecho, crear grupo. Aquí al grupo le podemos poner un nombre. Acá dice cambiar nombre. Y le vamos a poner cajón. Y ponemos enter. Ya está. Entonces ya tenemos nuestro grupo, nuestro cajón, y vamos a empezar a distribuirlo correctamente dentro del espacio.
Para ello tenemos que considerar los parámetros que ya habíamos establecido. ¿A qué me refiero? A la distancia, en este caso el primer cajón, a la distancia con la base y la distancia que tiene que tener a cada lado. Entonces ya sabemos, hacia el costado para que entre la corredera 13. Lo movemos, escribimos 13, ya está. Ahora, dijimos, el espacio inferior es la distancia que hay entre el cajón que está más abajo, que es este, con la base de la cajonera, que es esta de aquí. Queremos que darle un espacio de 10 milímetros, 1 centímetro. Ya está, ya tenemos entonces ubicado nuestro primer cajón. Ahora vamos a poner el segundo. ¿Cómo lo hacemos? Como está seleccionado, ustedes saben, tecla M, tecla control y vamos a desplazar o mover una copia. Ya lo tenemos. Aquí lo paro porque quiero que ustedes se den cuenta. Aquí vamos a separarlo los 30 milímetros que hemos considerado como separación entre cajones. Entonces nos desplazamos hacia arriba, escribimos 30 y ponemos enter. Ya está, ya tenemos entonces el segundo cajón. ¿Sí? Ahora, más fácil puede ser lo siguiente. Seleccionamos ambos. Vamos a escribir la tecla M, tecla control y vamos a desplazar las copias. Y estamos copiando de una esos dos cajones. Aquí también vamos a separar los 30 milímetros. Escribimos 30, ponemos enter y ya está. Ya tenemos en este momento, vamos a ubicarlos bien para que puedan observar. En este momento ya tenemos nuestros 4 cajones perfectamente dibujados y ubicados dentro del espacio. Ahora, para ponerlos al otro lado, hacemos simplemente una copia. Con la tecla Shift presionada seleccionamos todos los grupos, tecla M, tecla Control y nos desplazamos hacia la derecha. Y ahora aquí separamos los 13 milímetros. Ponemos enter y ya está. Ya tenemos en este momento los 8 cajones perfectamente distribuidos dentro de los espacios contemplados para este efecto. Pues bien, espero que esta clase haya sido perfectamente entendible. Tomen en cuenta que es importante aprenderse la fórmula, cómo calcular la altura de los cajones, eso es fundamental. Al principio pueden ayudarse de ese pequeño formulario que yo les he indicado, pero la idea es aprenderlo y hacerlo uno simplemente cogiendo el calculador. De preferencia el calculador. Es la recomendación para evitar cualquier error. Pues bien, antes de despedirme, como siempre, les pido a los que no se han suscrito, suscríbanse, compartan el contenido, dejen un like, un comentario. Hasta la próxima.